tanto nos rinde. ¿Sí? Muchachos, les hice una pequeña modificación en las diapositivas y bajaron de 8 a 7 casos. Sí, desapareció el caso número 2, puesto que lo podía combinar con el número 5 que vimos la semana pasada. Entonces, vamos a continuar, hice unos pequeños cambios, yo les subo pues la más actualizada y entonces nosotros quedamos la vez pasada, vimos la parte de polos complejos conjugados con un cero. Sabemos que los polos complejos conjugados es cuando no existen dos números reales que multiplicados den un valor y sumado otro, o pueden haber de orden 3, en fin. ¿Sí? Es simplemente cuando aparecen polos con parte real y parte imaginaria, y sabemos que los debemos llevar a alguno de los dos casos, creo que son 14 y 15, ¿sí? Y tenemos que hallar es un binomio cuadrado en la parte inferior más un residuo, y ya después de tener el denominador listo, entonces ahí miramos cómo hacemos para usar el numerador a cualquiera de las tablas. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, bueno, en los ejemplitos sumábamos y restábamos cierto valor, ¿sí? Es decir, le sumábamos un cero en varios de los ejemplos. O aquí, lo único que hacíamos era partir el denominador para ambos factores y completar dependiendo lo que se requería. Bien, allí quedamos. Aquí un último ejemplito, haciendo exactamente lo mismo. Ah, bueno, exactamente lo mismo no. Si van a fijar, aquí hay una pequeña, no trampa, una pequeña artimaña matemática. ¿Sí? Debemos dejar aquí abajo, cuando hacemos el denominador, nos fijamos acá que son polos complejos conjugados, es decir, no existen dos números que sumados den 2 y multiplicados den 5. ¿Sí? Por lo tanto, entonces aplicamos el mismo método y hallamos el denominador. Y el denominador nos dice que es s más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Qué implica esto? Implica que en el numerador debe haber un s más 1. ¿Sí? Debe haber un s más 1 para que sea igual al binomio del denominador. Pero resulta que arriba no tenemos un s más 1, tenemos un s más 12. ¿Sí? Y uno dirá, ay, pucha, ¿cómo así? Pues ahí, digamos que pueden haber varias formas de hacerlo, ¿sí? Una sería sacando factor común 2 y sumando y restando cierto valor para que nos quede un 1 o ciertas cositas. Pues vean acá cómo resuelven el numerador de simple, ¿sí? Lo que necesitamos es un S más 1, ¿cierto? Entonces, muy sencillamente, de acá, para sacar el factor común S más 1, tenemos dos S. Es decir, para sacar un factor común necesitaríamos un más 2. Y tenemos un más 12. Pues simplemente hace 12, le tomamos el más 2 y factorizamos pues el 2 como factor común. Y nos queda simplemente 10 más 2 por S más 1. Si notan acá la simpleza de ese artilugio matemático, ¿sí? Un método, una forma pues bastante eficiente de obtener o de asimilar, de poner igualito numerador con el binomio del denominador. Ah, sí, profe, porque primero multiplica y después le sumaría el 10, quedaría igual. Tal cual, o sea, el resultado es el mismo, el artilugio está muy bien pensado. Y ya simplemente, pues teniendo esto, sabemos que pues arriba es un numerador, podemos dividir el 10 por un lado y el 2s más 1 por el otro, ¿sí? Y ya teniendo el 10 acá, entonces sacamos factor común 5 para que el omega cuadrado de aquí abajo me quede igual a omega de arriba, y desde el otro lado simplemente sacamos el 2 con factor común para que el numerador me quede igual al binomio del denominador. Y listo. Ahí ya aplicamos tablitas, todo. Y
4 ejemplos, todos apuntando a lo mismo. Simplemente convertimos denominador en binomio y ajustamos numerador. ¿Sí? Hasta allí de esto que vimos la clase anterior, bien, ningún problema. ¿O preguntas todavía? No por ningún problema, por mi parte. Perfecto. Gracias, Evitas. Listo. Sebas, ¿por qué no entró a la clase anterior? Pero es que la semana, bueno, esta semanita, desde el viernes me he estado fallando harto el internet. Ah, qué Y, falla. y entré y de un momento a otro volví a salir. Duré como un minuto y metido. ¿Y qué internet tiene? Digo, pero ya está organizando. Ya Digo, me... sí, eso nos pasó la semana pasada a todos. Sí, Tigo falló la semana pasada hartísimo. No, pues mamá también tiene Tigo y yo estoy a unos días. Y bueno, internet al inicio bien, normal, estable. Y hubo un momento en que porquería, eso no cogía, no carga eso, si estaba a 100K era un milagro, no dejaba abrir un correo ni nada, y yo llame, y entonces no, sí, que ya lo vamos a organizar, 8 o 10 horas después para escribían, porque iba por el chat ahí, es que el WhatsApp, es que no, que ya estamos verificando, y por acá el otro día amanecía bien, que vea que ya lo hemos arreglado, y por a la media hora, bueno, una nada. Y resulta es que en un aguacero, simplemente uno de los adaptadores se llenó de agua en el poste. Cuando llegó el técnico es que revisar, simplemente lo abrió, se salió todo el agua y ya quedó otra vez bien. Y ya nada, estos equipitos de 2 pesos. Listo. Por eso Entonces, toca mero claro subsidiado por el gobierno. bueno, ojalá todos seamos subsidiados, pero pocos tienen. No Listo. paguemos y verá. Sí. Sí, pa algo me sirve ser vivir en la patria. Yo vivo acá mismo y no me ha subsidiado ni un peso. Profe, eso es lo que le paga por tener una casa estrato 20. A media cuadra la suya. Listo. Ah, Muchachos, ¿qué era lo que les iba a comentar? A comentar con lo de Jorge, con lo de Jorge. No, se me fue. Se me fue. Bueno, mira. Listo. Vamos a empezar caso 6. Caso 6, digamos, es un pequeño, ¿cómo se llama? Una pequeña combinación de casos anteriores con una parte matemática adicional, ¿sí? Y es simplemente cuando tengo polos complejos conjugados, ¿sí? En la presencia de un integrador. ¿Qué es un integrador? Un integrador es cuando yo tengo un polito en el origen. ¿Se recuerdan el polo en el origen? El polo en el origen es simplemente 1 sobre S. ¿Sí? Ese polo en el origen se le denomina un integrador. ¿Sí? Es decir, no es S más 1 ni S más 10, no, el polo no está en S igual a menos algo, ¿sí? O sea, es 0, 1 sobre S, es decir, S más 0, como lo quieran ver de cualquier posibilidad, a eso se le llama un integrador. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos un integrador multiplicando a polos complejos conjugados, se debe aplicar la formulita o la forma de factorización A sobre el polo, A sobre S, más BS más C sobre el polo, el complejo conjugado. Voy a mirar una pequeña cosita. Voy a abrir las tablitas. Listo. Tenemos acá en las tablitas el caso donde hay un integrador, caso 12, donde hay un integrador
pero está multiplicando, son reales, números reales, no complejos conjugados. Si ustedes logran, o sea, si hay un integrador, esta S, esta S, multiplicando un polinomio y ese polinomio tiene números reales positivos, bueno, números reales, ¿sí? Pues simplemente utiliza la tablita número 12, ¿sí? Así de simple. Vamos a mirar cómo se resuelve entonces si no tiene S. Realmente este caso de acá, se va a resolver con la tabla 18. Si notan, la tablita 18 es S, es decir, el integrador multiplicado por este elemento, y realmente esto es y sabiendo que esto es pues un complejo conjugado. Sin embargo, digamos, puede ser un poquito enredado la resolución de este sistema, por lo tanto, vamos a mirar cómo es la resolución de este sistema. Entonces, cuando tenemos por el origen multiplicado por los complejos conjugados, simplemente dividimos las fracciones parciales como un primer valor A sobre el polito, solo el polito, más BS más C. Esta es la fórmula de fracciones parciales. Recuerden que fracciones parciales hay diferentes casos por allá cuando ustedes vieron álgebra, ¿sí? O matemática aplicada o cualquiera de esos cursos, ¿sí? Pero simplemente esto. Polo, complejo conjugado por integrador. Entonces, A sobre S más BS más C sobre el complejo conjugado. ¿Sí? Eso es todo. ¿Qué va a ocurrir? Esto es una igualdad, ¿sí? No es que ustedes vayan a tomar esto por aparte, no es que vayan a tomar esto por aparte y empezar a resolverlo. No, se tiene que igualar con el término original, que si ustedes lo ven es 3 sobre S por S cuadrado más 2S más 5. Y lo que hacen es simple resolución por allá de ecuaciones cuando las vieron en cálculo. Es decir, esto, por ejemplo, que está dividiendo acá, se pasa al otro lado a multiplicar, ¿sí? Se pasa al otro lado a multiplicar, entonces empieza a multiplicar cada uno de los términos. Acá, la A por todo esto, ¿qué ocurre? Entonces se va S con S. ¿Y qué queda? Si ustedes notan acá, queda A por S cuadrado más 2S más 5. ¿Dónde está la S? Pues se fue con la S del denominador. ¿Sí? Más. También este término también debe multiplicar según todo el segundo término. ¿Y quién es el que se va en esta ocasión? S cuadrado más 2S más 5 con el S cuadrado más 2S más 5. ¿Qué nos queda? BS más C multiplicada por la S. ¿Sí? La S pues no tenemos aquí con qué cancelarla y listo. ¿Qué tenemos acá? Simplemente una ecuacióncita de un término a la izquierda y 3 términos a la derecha. Bueno, tenemos más de 3 términos, pero realmente ellos se deben agrupar en S al cuadrado, S y término independiente, es decir, términos que no tienen la S. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces vamos a tomar, bueno, vamos a hacer la distributiva, la A por todo este fraccionario, por todo este polinomio, y la S también distribuida acá. Se hacen todas las multiplicaciones pertinentes, se agrupan términos, y finalmente, ¿qué queda? A más B, que multiplica S al cuadrado, es decir, A y B son los únicos que tienen S al cuadrado. Y sí, acá están, y son los únicos que tienen esa S al cuadrado. ¿Sí? Luego, ¿quiénes tienen S? Pues simplemente la tienen 2A por este lado y C por este lado. Entonces me queda simplemente 2A más C. ¿Y quién no tiene S? Pues este tiene S, este tiene S, este no tiene S. 5A. Este tiene S, este tiene S. Listo, solo quedó 5A. Entonces me queda esta ecuacióncita. 3, pues el 3 se mantiene, el 3 no hemos hecho nada, ¿sí? Es igual a esto, es igual a esto y es igual a esto. ¿Qué ocurre? Lo único que debemos hacer es igualar términos entre un lado y el otro. Aquí, ¿cuál es el único término que tenemos? El 3, ¿sí? Y se igualan.
Términos que no tengan S con términos que no tengan S. Términos que tengan S con términos que tengan S. Y términos que tengan S al cuadrado con términos que tengan S al cuadrado. ¿Sí? ¿Aquí hay S al cuadrado? No. Entonces va aquí en este lado 0. Entonces simplemente al igualarlo me queda A más B igual a 0. Esa es la equivalencia del S al cuadrado. Ahora, aquí en este lado, ¿hay S? No, no hay S. Ah, también vale 0. Entonces, 0 igualado a 2A más C. Déjalo acá. Y finalmente aquí, ¿qué hay? Un 3. Este 3 permanece, me olvidó ponerlo ahí. Sí, este 3 permanece. 3 acá y 3 acá. Ah, bueno, término independiente no tiene S, se iguala con el término independiente del lado derecho que no tiene S. Entonces, ¿qué me queda? 5A igual a 3. 3 ecuaciones, ¿sí? 3 variables, 3 ecuaciones. Y simplemente hacemos, pues ahí, antes de la 3, despejamos A. Podemos reemplazar A en la 1 o en la 2, como quieran, va a dar lo mismo. ¿Sí? Simplemente vamos a llegar a esto. Que A vale 3 quintos, B vale menos 3 quintos, y vamos a ver el valor de C. Y el valor de C vale menos 6 quintos. ¿Sí? Hasta ahí. Si notan que es simplemente unas fracciones parciales normales, un conjunto de ecuaciones, 3 variables, 3 ecuaciones, como se despejan de simple, ¿sí? Y siempre será lo mismo. O sea, el caso no va a cambiar si cambian los números o si siempre va a ser el mismo. O sea, siempre la matemática, para este caso 6, siempre será el mismo. Antes de continuar ya con la transformada y con todo, qué tan simple lo ven? O lo debemos rayar pasito a pasito, o después de esto les pongo un ejercicio a ver si entendieron. Profe, siempre va a ir A, B y C. Sí, señor. Siempre va Esta es la forma como se resuelve la fracción parcial de este sistema así. Como acá nosotros usamos la formulita A sub n para los polos reales múltiples. Siempre la misma fórmula. O sea, no, lo que toca detectar es el tipo de caso. ¿Sí? Eso es lo que toca detectar. Ah, listo, profe, no se ve simple, pues no se ve tan Muy difícil, complejo. no sé, profe. Está bien. Ah, listo, no, porque la matemática realmente es muy simple y siempre va a ser la misma. La Siempre. única forma que haya a la izquierda una S, un S cuadrado, es que el numerador tenga una S, ¿cierto? Correcto, y se hace exactamente igual. Es más, eso está más fácil porque tiene una ecuacióncita de más. Veo un numerito de más, entonces no toca hacer un reemplazo uno en otro, sino que ya directamente tiene los números. Sí, o sea, es hasta más simple. Pero sí, aquí arriba pueden haber más cosas. Recuerden que lo importante es el denominador. Y cuando uno hace fracciones parciales, el numerador es simplemente parte del cálculo. ¿Sí? Pero de resto, no tiene ningún misterio. Si quiere, ahorita rayamos o intentan rayar, luego resolvemos entre todos un ejercicio pues, donde arriba haya por lo menos un 0. ¿Ven? Entonces, listo. Teniendo A, B y C, entonces ya simplemente reemplazamos en esta forma. A sobre S. ¿A cuánto vale? A vale 3 quintos. Ah, bueno, entonces simplemente 3 quintos por pues 1 sobre S. ¿Sí? Acá, 1 sobre S, 3 quintos de 1 sobre S. Más, B cuánto vale, B vale menos 3 quintos. Ah, entonces véalo acá, menos 3 quintos. ¿Sí? ¿Cuánto vale C? C está aquí, 6, menos 6 quintos. Entonces ya, me quedan menos 3 quintos de S, menos 6 quintos, sobre, obviamente, el polinomio de los polos complejos conjugados. ¿Sí? De acá, de menos 3 quintos, menos 6 quintos, pues yo puedo factorizar menos 3 quintos. ¿Sí? Lo saco como factor común. Y entonces, ¿qué me queda? Aquí me queda un unito. Y acá me queda un 2. Entonces, simplemente factorizo menos 3 quintos y aquí me queda S más 2. ¿Sí? Y sobre el polinomio. Y ya tendremos el sistema para aplicarle transformada inversa de Laplace directamente. 3 quintos
ustedes saben que sale de la transformada de Laplace, me queda 1 sobre S. Y 1 sobre S es mío de t. Y menos 3 quintos, bueno, pero entonces aquí, ¿a qué llegamos? Llegamos al caso anterior, polos complejos conjugados con un cero. Sí, polos complejos conjugados con un cero, y entonces se resuelve exactamente como lo vimos la clase anterior. Sí, con cualquiera de estos métodos, completando, en fin. Vamos a mirar este ejercicio, cómo se complementa. Entonces, bueno, aquí pues, es la respuesta completa, pero acá el procedimiento. En este momento tengo este pedacito, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente, abajo cuando yo hago el binomio cuadrado me queda s más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Qué me toca hacer? Simplemente debo tener este binomio igual en el numerador. Abajo dice s más 1. Pucha, ahora es que dice arriba s más 2. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente debo convertir ese 2 en un 1 o sumarle 0 o cualquiera de los análisis que ustedes quieran o como lo llamen. ¿Sí? Simplemente complemento con más 1 y menos 1. ¿Y qué me queda? S más 1, ¿sí? Menos S más 1 más 1. S más 1 más 1. ¿Sí? Me queda S más 1 más 1 acá. ¿Sí? Y simplemente lo separo. El S más 1 por un lado y el 1 por otro lado. ¿Y qué pasa aquí en este último? Vuelve y juega. Para poder hacer la transformada de este último término, ¿sí? Tiene que haber un omega arriba. Y esto es omega cuadrado. Es decir, que omega ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces yo debo tener aquí un 2. Y tengo ese un 1. Entonces, ¿cómo convierto ese 1 en un 2? Pues multiplicando y dividiendo por 2. ¿Sí? Me queda este 2 y ahí ya simplemente aplico transformada de todo lo que me quedó. ¿Sí? ¿Cómo me queda esto? Entonces, 3 quintos, 1 sobre S, más, menos, bueno, más, aquí podría ser un menos, 3 quintos, y ese, vean, ya está en una forma de la tabla, menos 3 décimos, y ya está aquí en la otra parte de la tabla. Podemos aplicar directamente transformada inversa a Laplace. Entonces 3 quintos sale como factor común, 1 sobre S es mu de t, menos 3 quintos sale como factor. Transformada de esto, ya lo vimos, es simplemente complejos conjugados con un 0, entonces es exponencial a la menos t, seno de 2t, ¿sí? El valor del exponencial es el del binomio, y el argumento de la senoidal es el W que acompaña acá. Menos 3 décimos, y este es el mismo, ¿sí? Excepto que no es con seno, sino con coseno, porque arriba no tiene un cero, sino una constante. Finalmente, digamos que ahí por hacer cualquier marañita adicional, podemos sacar factor común, 3 quintos exponencial a la menos t, y adentro, ¿qué no me queda? Seno de 2t menos un medio coseno de 2t. ¿Sí? Todo el resto, vean que fueron casos anteriores, complejos conjugados, luego por acá con los conjugados que toca completarle el cero, que toca completarle aquí arriba el número, todo para llevarlo a la forma. Matemáticamente no es el misterio, ¿sí? O bueno, no, perdón, matemáticamente no. En la transformada de Laplace no es donde hay misterio. El misterio o el truquito es hacer la primera parte, que es esta de acá. ¿Sí? De resto, cuando uno ya llega a esta expresión de aquí arriba, ya es aplicable transformada de Laplace, conocida ya como la tenemos o como la hemos hecho ya varias veces. ¿Sí? Sabemos que son complejos conjugados, se lleva un binomio cuadrado más un residuo, se complementa arriba, se divide si es necesario, se completa y se realiza la transformada. ¿Sí? Se supone que pues ya esta última parte, toda esta última parte era más como información, porque ya la habíamos hecho varias veces. ¿Sí? Y que lo nuevo simplemente radica en este pedacito de acá. ¿Cómo la ven? Profe, es como todo. Bien, profe, por mi parte está bien. Perfecto, entonces intentemos hacer el siguiente ejercicio. ¿Sí? Bueno, yo aquí completo, chuchun. Voy a
Le voy a rayar, qué pena, me meto el Jamboard. Voy a dar control de proceso. Y dinámicos, dinámicos por acá. Ay, pues pucha, ya estoy en la 20, ya los usé todos. Toca crear otro dinámicos. Ya un dinámicos 4. Entonces acá, pizarra. Entonces una pizarra nueva. Y por donde me mandó. Todos ustedes pueden editar. Y listo. El 6 de octubre, vamos a ver si me puedo conectar acá. Funciona. Y sí. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Sí? S más 2 sobre S que multiplica a S cuadrado más 4S más 5. ¿Sí? Vamos a intentar hacer este, por favor. Ah, ¿dónde me fue? ¿Dónde me fue? ¿Dónde me fue acá? ¿Sí? Vamos a intentar hacer la transformada inversa de Laplace de este elemento. ¿Sí? Es más, voy a ponerlo, es allí pegadito a la diapositiva, para que puedan arrancar sin ningún problema. Esto es S, filósofos, esto es S y esto es S. ¿Sí? Y este último es un 5. ¿Sí los diferencian? ¿O los hago un poquito diferentes? ¿O qué? No, vale, que se Todo- ve bien. Todas son S menos el último 5. Listo. Y se los voy a poner aquí al ladito para que puedan empezar sin ningún problema. Vamos a hacer la transformada de Laplace de este elementico. ¿Sí? Vea el ejercicio aquí arriba. S más 2 sobre S que multiplica S cuadrado más 4S más 5. Intentémoslo rayar.
Listo, muchachos, por fin prendió, aunque ni siquiera me ha abierto la carpeta para ir la diapositiva. Y menos MATLAB. ¿Cómo van con el ejercicio, con lo que lograron ver? O obviamente las diapositivas ya están ahí en la plataforma. Profe, pues yo me enredé sacando o sacando factor común o simplificando la fracción de ella. ¿Y eso dónde pegó, Sebas? Pues me dio pues 2 sobre 5s más menos 2 sobre 5s menos 3 octavos sobre s al cuadrado más 4s más 5, pero no supe simplificar la parte de arriba. ¿Tres qué dijo el otro? ¿Qué parte? Menos 2/5 S, menos ¿cuál fue el otro? A mí no me dio ese pedacito, el último no me dio así. Menos 3 octavos me dio. No, a mí no me dio así, weón. Balaos. Nada más lo hizo para que comparemos respuestas, para ver si él lo hizo o Sebas de pronto. Pues yo solo saqué los coeficientes. ¿Y cuánto le dieron? ¿Cuánto le dio A? 2/5, B me dio menos 2/5 Sí. y C me dio menos 8/5. Mismas respuestas de Luis. No, ya me equivoqué, era menos 3 quintos. Listo, y ya con eso, listo. Error al abrir el archivo no encuentra. Ay, no me crea tan. Listo. Después de tener los coeficientes, ¿saben cómo continuar? Sí, pero ya voy a empezar a simplificar, ya voy a empezar el error mío. Ah, perfecto. Por ejemplo, Karen, ¿cómo va? Profe, un poquito enredados. ¿Dónde va? Karen. Bueno, se le cayó la comunicación. Por ejemplo, don Juancho Castro, ¿cómo va? ¿Cómo con el ejercicio? Profe, estoy sacando la C. Bien. Pero ahí ve si le dio igual a los compañeros. A medio 2 sobre 5 y B menos 2,5, menos 2 sobre 5. Menos dos quintos y menos dos quintos. No, A 2/5, B menos 2/5. Bien. Ah, bueno, aquí ustedes ya la están colocando. Bien, ahí. Confirmado. Uy, ¿qué pasó? Alguien está borrando. Confirmado. A y B. 2/5 y menos 2/5. Bien. Profe, el C, yo quiero saber el C. Es que no sabe medio diferente. Sí, A pero yo mí, me tragué un número. a mí se me dio menos 3 quintos. C menos 3/5. Sí, eso me dio a mí. ¿En cuál? ¿En C? Sí, eso me dio a mí. Oye, a mí me da diferente, a mí me da 4/5. Alguien que nos confirme. Don Brian, ¿cómo le dio la C? Ya le confirmo, profe, me hace la operación, sino que vino a molestarme alguien acá en la puerta y me tocó ponerle cuidado, ya le confirmo. ¿Un evangélico o qué? No, esa gente de Tigo. Esa gentuza. Listo. Don Walter está conectado. Sí. Juancho, Sí, ¿cómo va profe. con esa? No, aquí ya trancado, profe.
Todavía no he ¿En sacado dónde toda quedó? luz. Estoy tratando de sacar, de despejarlo la A y la B. Ah, listo, bien. ¿Jorgito está ahí? Gordo, ¿cuánto le dio la C, Luis? Menos 4/5. Vean, les tengo el dato. No menos. Sebas Guerrero no lo va a decir. Sebas, ¿cuánto le dio C? No, pero yo todavía no lo he hecho. Ay, eso. Menos Confiaba en tres vos. quintos, ¿no? Solo estoy pegado todavía. Bueno, ¿entonces lo rayamos o qué? Sí, profe, hagamos el paso a paso. Listo, rayémoslo. Entonces, entonces acá tenemos, qué pena, no es por borrárselos, pero bueno, lo voy a hacer acá pequeño. Voy a hacer acá pequeño más bien. Profe, no está compartiendo pantalla. No, ay, yo hace rato es que moviendo el mouse. Pues claro, si acá entra. Listo. Vamos a ver si me lo permite porque está aún encendiendo mi computador. Listo. Entonces sabemos, sin importar cómo sea el numerador, esto es independiente del numerador, ¿sí? Esto que va, esta forma A sobre S, tomando captura, uniendo, ¿qué es esta? Esta forma A sobre S más BS más C es totalmente independiente, bueno, aquí del polinomio. Voy a poner por los completos conjugados, bueno, S cuadrado, en este caso, más 4S más 5. Más 4S más 5. Así, esta forma es totalmente independiente. Aquí puede haber S más 2 o S cuadrado más algo o solo una constante. Sí, totalmente indiferente. Listo. Cuando hacemos la distribución, voy a intentar hacerla acá pequeña por si llegamos al mismo resultado acá con lo de abajo. ¿Sí? Voy a suponer que ya está distribuido. Sí, es decir, S más 2. Ya se está descargando. Mira, no me quiere escribir bien. Vuelve y juega. S más 2. Exacto. S más 2 va a ser igual. Entonces voy a suponer que esto ya lo mandé para el lado de allí. Entonces me queda A que multiplica a S cuadrado más 4S más 5. ¿Sí? Y ahora voy a hacer lo mismo. Entonces para B sale allí, se va este con este y simplemente me queda más B, S más C multiplicado por S. ¿Sí? Y haciendo factores comunes, entonces tengo acá A más BS cuadrado, sí señor, acá tiene toda la razón. Luego las S, aquí serían 4A, perfecto. Y de este lado sería C, perfecto. Aquí sería 5A y aquí no hay término independiente. Hasta acá, muy bien. Esto que colocaron ahí, la persona que lo colocó estaba en lo correcto. Ave María, no me escribe y no cuando le da la gana. Bien, listo. Ahora ya empezamos simplemente a igualar. Es decir, vamos a tener tres ecuaciones. 0 va a ser igual a A más B. ¿Por qué? Porque ese cuadrado no hay. Acá no hay ese cuadrado de este lado, entonces no se iguala con nada. Luego, 1, que es el que acompaña a la S, va a ser igualado a 4A más C. ¿Sí? 1 igualado a 4A
más C. Y el último va a ser 2 igualado a 5A. Entonces, muy acertadamente, la mayoría obviamente le dieron a la primera. Pues de acá, de esta última, sabemos que A va a ser igual a 2/5 positivo. ¿Sí? 2/5. Muy bien. Con ese podemos hallar B. Pues aquí con la primera. Voy a tener que esta es ecuación 1, que esta es ecuación 2 y que esta es ecuación 3. Ahora, con lo que hallé, voy a reemplazar en 1. Entonces me dice B más A es igual a 0, donde A es 2/5. Entonces B, simplemente despejando, va a ser menos A, es decir, menos 2/5. Entonces esto es menos A y va a ser igual a menos 2/5. Ya tenemos A y ya tenemos B. ¿Qué nos falta? Simplemente nos faltaría C. Entonces C, ¿a quién va a ser igual? Entonces C dice que va a ser igual. Despejando directo de ahí, va a ser 1 menos 4A. 1 menos 4A. ¿Sí? Simplemente despejando acá de la ecuacióncita. Bien, y con A, que vale 2/5, esto va a ser igual a 1 menos 4 que multiplica a 2/5. Va a ser simplemente igual a 1 menos, entonces, a 8/5, 1 menos 8/5, lo que significa 1 por 5, 5, menos 8 a menos 3/5. Ahí ya lo tenemos. C en menos 3/5. Entonces, confirmado, las respuestas que están acá son las acertadas. Bien. Intenten hacer la segunda parte. No me ha abierto ningún archivo. Segunda parte la que me quedó dura, profe. Bueno, entonces ya la vamos a hacer. Parte también. Sí, Ya la donde vamos a se hacer. explica la vuelta. Listo. Ya la vamos a hacer, no se preocupen. Solo que aquí ni siquiera me está abriendo nada en mi computador. Profe, acá la inversioncita y compres otra tostadora, ¿por qué no? Pero qué obsesión por comprar cosas nuevas. Ojalá. Vamos a ver si. Entonces, bueno, entonces voy a copiar pero sí voy a intentar abrir. Número de estas. Pide aumento, Ok. profe, en el trabajo. ¿Saben que por pandemia, si por pandemia no lo bajaron? ¿En serio? Y Hay muchos perros. Y nos cobran casi lo mismo, solo nos rebajan 100.000 pesos. sí, que para apoyar sus matrículas, que como les bajaron 10%, entonces a nosotros también. Pero entonces dice menos 2/5, esto es menos 2/5 S, y el otro es menos 3/5 sobre, esto queda S cuadrado más 4S más 5. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿dónde está rayando? acá en la siguiente. Listo. Como no los tenía, entonces pues me tocaba mirar e ir rayando acá. Bien, ahí ya tenemos eso. Ahí vamos bien. Eso, pues es lo mismo que decir, pues 2/5, 1 sobre S. Y acá, ¿qué podemos factorizar? El 5, profe, ¿no? El 1/5. El 5, sí. Menos un quinto. Correcto. Sí, Menos 1/5
menos 1/5 de, esto arriba me queda 2s menos 3, más 3, que saqué el elemento, el menos, sobre s cuadrado más 4s más 5. Perfecto. Hasta ahí, ¿algún problema? Nada. ¿Qué es lo único que toca hacer? Resolver este de acá. ¿Cómo se resuelve? Es demasiado simple. Voy a tomar arriba. Bueno, acá. Volvamos a esto un binomio cuadrado. ¿Cuánto sería, cómo sería el denominador como binomio cuadrado? Eso no sería S S. cuadrado más 2S, si no estoy mal, más 4 más 1. S más 2 al cuadrado y más 1, si no estoy mal. Ya, sí, profe, sí. De acuerdo a Entonces, la clase dice que, pasada. listo, s más 2 al cuadrado más 1. Eso fue lo que me dijeron, ¿cierto? Sí. Profe, sí. Perfecto. Allí ya está. Entonces arriba quiero tener un s más 2. ¿Y qué tengo? Tengo 2s más 3. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Debo quitarle este 2 a la s. ¿Sí? Porque pues para poderlo factorizar y luego hacer y luego completar. ¿Sí? Entonces le voy a quitar ese 2. De una vez lo voy a sacar. De una vez lo voy a sacar acá. Ay, ni porque no tuviera un tablero digital, pero lo borro. Y lo voy a sacar acá. 2. ¿Qué me queda? S más 3 medios. ¿Sí? Porque obviamente le saco el 2 a ambos. Bien. ¿Con qué debo completar? Debo completar con un 2. ¿Sí? Entonces simplemente le sumo 2 y le resto 2. Entonces, ¿qué hago? Le sumo 2 y le resto 2. ¿Hasta ahí algún problema? Porque no he hecho nada raro. Ahí fue donde me enredé, profe. Ahí. Perfecto. Pero entonces ya va viendo cómo es el desenredo. Sí, profe. Ya Bien, entendí. entonces sigue siendo Profe, 2, eso ahí es 5. para factorizar o sea, que quede S más 2 igual que abajo. Correcto. Tal cual. Tal cual. Entonces, aquí, ¿qué va a hacer? Entonces, 2s, ¿ves? 2/5 de 1 sobre s más 2/5 que multiplica. Y entonces aquí miremos a ver cómo nos quedó. Entonces nos queda de forma tal que la primera ya está s más 2. Entonces tengo s más 2. ¿Sí? Perdón, profe, ¿por qué más? Acá, este con este. Para hacerlo Pero igual que el binomio. arribita no hay un menos un quinto y abajo lo paso como más 2/5. Uy, me estoy enredando en algo. Ya. Uy, no, sí, Cevita, ahí sí, toda la razón. Esto es menos, esto es menos. Sí, pero nada tiene que ver con los cálculos internos. Sí, pero sí, señor, muchas gracias. Porque no, esto es menos. Esto es menos acá y esto es menos acá. Muchas gracias, Edith. Y el otro me queda 3 medios menos 2. ¿Cuánto es 3 medios menos 2? Menos un medio. Es un medio, profe. Perfecto. Menos un medio. Y ya tenemos acá ese cuadrado más 1. Bien. Aquí ya lo tenemos que ir resuelto. Simplemente separarlo. ¿Sí? Aquí ya pueden continuar. Sí, profe, Profe, creo que sí. Señor. no me quedó muy claro cómo fue que convirtió ese S más 3 medios a S más 2. S más 3 medios en S más 2. No, acá. Acá. Cuando lo primero es dejar la S solita, ¿cierto? Entonces extraigo el 2. Como extraí el 2, se lo extraigo a este y también se lo extraigo al 3. Por eso quedó 3 medios. ¿Sí lo ve ahí? Sí, profe. Listo.
Y como necesito completar el binomio, al igual que abajo, S más 2, entonces simplemente sumo con 2 y resto con 2. ¿Cuáles voy a unir? Muy sencillo. Voy a unir esta S, se la sumo con Ya este 2. los agrupa Exacto, de la manera exacto. que... listo, profe, ya. Agrupé este y ya pues el otro lo agrupo también. Muy breve, pues por eso les preguntaba, ¿cuánto es 3 medios menos 2? Listo, profe, ya me quedó claro. Gracias. Perfecto. Listo, muchachos. Bien, puedan, continúan. Es una pregunta. Sí, claro. Yo separo los términos ya de la derecha, ¿cierto? Correcto, Entonces a la derecha me va a dar menos un medio sobre el denominador, ¿cierto? correcto. Ese menos un medio yo lo puedo sacar a multiplicar. Sí, pero piloso que aquí también hay un 2/5 multiplicando. Entonces va a quedar un No. factor y otro factor. Sí, pero sí, sí. Claro, usted puede sacar el menos un medio. Ok. Es más, es necesario porque W vale 1. Entonces solo con sacarlo ya casi que lo tiene resuelto. ¿Y alguien sabe qué le pasó a David? No. Profe, una pregunta. ¿Puede poner lo que estaba transmitiendo antes? Ahí. Sí, en la última, ese 2 medios, ¿de dónde sale? Acá. Sí. Abajo dice 2 al cuadrado. ¿Ves? Sobre un 4. ¿Sí? Pero ese 4 es omega al cuadrado. ¿Sí? Es decir, 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale omega? Omega vale 2. ¿Bien? Sí, de aquí abajo todavía. No mire arriba, sino aquí abajo. Sí. El denominador. Entonces omega vale 2, porque esto es omega al cuadrado, entonces omega vale 2. Y arriba debe estar omega, y no hay, o sea, 2. Y abajo no hay 2, sino 1. Entonces, ¿cómo convertimos ese 1 en un 2? Multiplicando y dividiendo por 2. Entonces me meto este 2 y me quedo un medio por fuera. Y entonces en el caso de que nosotros tenemos menos un medio. El menos medio sale y ya queda el 1 arriba. Y justamente, y pues por cosas de la vida, el mismo 1 es, ese 1 es del mismo W. Entonces no toca multiplicar por nada. Listo. Sale totalmente afuera de los paréntesis. No, señor, no, solo de este. Listo. Solo de este es más. Antes de dar la transformada, debe multiplicar por este elemento de afuera, por el factorcito de afuera. Que en este caso fue de cuánto, el factorcito que sacamos fue de menos 2/5. Sebas Guerrero, sí, sí, ya despegó. Más o menos, profe.
Bien. Anuar está con nosotros, ¿ve? Yo no he escuchado ya a Anuar. Ah, Anuar no se ha conectado. Ni Anuar ni David. Don Castro, ¿cómo le fue? Profe, ¿cómo que no estoy conectado? Uy, pero ahorita pregunté por usted porque no estaba y nadie sabía su paradero. Ah, es que tengo problemas de conexión, profe. Está Ah, bueno, como, yo David, ¿cómo va con el ejercicio? profe, aquí voy camellándole. Ah, bueno. ¿Dónde va? Apenas voy despejando. ¿Despejando a quién? Pues solucionando, profe. Yo estoy medio ¿Pero en qué enredado. parte? No, pues al principio. Ah, pues al principio ya lo hicimos. Yo no Dale le digo acá. pues que tengo internet todo pailas. Listo. Si algo se atrasa ahí porque vea, ya está todo rayadito, inclusive usted tiene acceso a ese tablero para que lo raye Listo, y todo profe. si quiere. Dale, Listo, ahí está. dale. Profe, Profe, si él se listo. salió, el acceso le borra. Pues, el link. No, si no, pero no le llegó, fue como a su correo la invitación o algo así. Ah, bueno, no sé. Yo entré fue Sí, desde el link. Sí, profe, realmente, el correo me llegó. sí, sí, desde el correo ya ustedes quedan, o sea, ya pueden rayar las 20 páginas que dan ahí. Ah, listo. Creo que ya lo terminé, profe. Creo. Excelente. ¿Soy tal que está rayando ahí? No, profe, yo no estoy rayando. Ah, bueno, hay un compañero, creo entonces que es Richard. Sí, profe. Bien, bien. Esa que Ahí, está copiando ahí es la respuesta final, ¿cierto? ahí los dos vamos bien por el momento. Bien, el 2/5 de mi UT, perfecto. Solo falta el resto. Doscientos exponencial a la menos 2t coseno de t. Bien. El otro sí es positivo, perfecto. 2/10. O sea, 1/5. No, profe. Señor, Sí, profe, un quinto. 1/5, bien. Exponencial a la menos 2t, perfecto. Por seno, exactamente. Ahí ya Richard nos dio la respuesta. Y se puede seguir factorizando, pues, simplificando, ¿cierto? Ahí está Sí, bien. sí. Se puede sacar factor común. Se deja ahí, se deja ahí. Listo. Ahí estuvo muy bien, muchachos. Perfecto. Si lo queremos resolver en MATLAB, pues MATLAB lo resuelve. En MATLAB, hágase usted la jugada. Bueno, entonces acá tenemos el pequeño código. ¿Sí? Ustedes lo pueden copiar y pegar. Obviamente reemplazando acá lo que pusimos. Pero noten una cosa. Con él, como es complejo conjugado, MATLAB no es capaz de hacer el residuo. Es decir, no es capaz de hacer las fracciones parciales. ¿Sí? Entonces, no se puede. Fracciones parciales, MATLAB no la hace ni a sistemas impropios ni a polos complejos conjugados. ¿Sí? Entonces toca siempre rayarlo. Sin embargo, él sí hace la transformada inversa de Laplace, digamos, directamente. Haciendo aquí solo estas últimas 3 líneas. Solo necesitan colocar las últimas 3 líneas. ¿Sí? Entonces, miremos a ver. Uy, mi MATLAB abrió, increíble. Entonces voy a colocar las últimas 3 lineecitas del código. El ejercicio me dice que esto es S más, ¿cuánto fue? Esto es S más 2, esto es S más 2, sobre S, esto es 4S más 5.
Listo. Y ya lo tengo. Vamos a ver MATLAB qué nos dice. Y nos dice que es 2/5 menos 2/5 exponencial a menos 2t de coseno de t menos seno de más un medio, menos un medio de seno de t. Es el mismo resultado, sino que factorizado. Es exactamente lo mismo que nos pone Richard y nos confirman los compañeros. ¿Sí? Acá. Si ustedes notan, ¿cuál es la diferencia? Simplemente él factorizó el menos 2/5 exponencial a menos 2t. Factorizó todo. ¿Sí? Como factorizó el menos 2/5, aquí solo queda exponencial a menos 2t coseno de t. Y aquí, pues como solo hay un quinto, entonces queda un medio ahí implícito, ¿sí? De seno de t. Negativo porque él factorizó negativo. Señor. Ah, que el Euler también lo factorizó, profe. Sí, el Euler también lo factoriza. Bien, pero estuvo muy bien, muchachos. ¿Cómo lo ven? La matemática realmente es muy simple. Y al final, después de obtener los coeficientes, realmente volvemos a los casos normales de polos complejos conjugados, de completar, de factorizar, en fin. ¿Bien? Desde que no ponga cosas raras en el parcial, profe, todo bien. ¿Cuándo he puesto yo algo raro? No, Yo nunca. lo digo. No, ustedes saben que son muy similares. Yo lo único que necesito saber es que entendieron. Yo les voy a poner cáscara ni nada. Ejercicios, otros números, es lo que les voy a Sí, poner. sí, está bien. ¿Sí? Bien, entonces, ya teniendo este claro, pasamos al último caso que vamos a estudiar. Y hay muchos más. El último caso es el caso 7, ¿sí? Funciones de transferencia impropias. ¿Qué es una función de transferencia impropia? Es cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador. Sí, es decir, tenemos más ceros que polos. Y eso es una función impropia. Recuerden, hay impropias, estrictamente propias y propias como tal. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se puede resolver? Muy bien, nos dice acá, se hace división sintética. ¿Alguien recuerda cómo hacer división sintética? Uno de los métodos, porque hay varios métodos. Más o menos, profe. Bueno, Guay, profe. yo les presento acá la división sintética, pues como me la enseñaron. Realmente he visto que hay varios como métodos y todo, pero les voy a trabajar la que ahí me enseñaron. Entonces nos dice, voy a copiarlo, voy a tomarle la fotico. Es que no tengo ni siquiera abierto esto. Es que me quedé cortico acá de espacio de trabajo, pero no quiero mover mi computador mucho. Listo, entonces tenemos. Profe, este es el último caso de este corte, ¿no? Yo veo que usted sigue en caso 7, caso... No, ya, muchos casos. ¿Qué le digo yo, Luisito? No, es que como me gusta el tema, yo podría seguir, pero no, necesitamos avanzar al tema más duro. Oh, qué dolor. Entonces, Profe, ¿cómo así que el tema más duro? Ese no era el más duro. es que es el más duro. Qué ternura. Listo. Entonces, ¿cómo se hace? Si nosotros tenemos, nos dan por ejemplo esta función de transferencia, ¿sí? Voy a copiarla acá. ¿Cómo me la enseñaron a mí? Primero que todo, esto solo aplica para casos donde el polinomio es mónico. ¿Qué quiere decir? Es decir, que el mayor grado, que el coeficiente del mayor grado es 1. ¿Cómo nos queda esto? Si nosotros lo resolvemos, obviamente va a quedar acá de segundo orden. Simplemente tenemos dos polos, mientras que arriba tenemos sistema de tercer orden. ¿Sí? Entonces de una vez identificamos que el sistema es
impropio. Pero resolviendo, entonces abajo tenemos, esto queda s cuadrado, esto queda más 3s, más 2 por 1, 2. ¿Sí? Esto es lo que nos queda. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Entonces, primero identificamos grado del numerador mayor que el grado del denominador, y cuando se hace la división sintética, siempre lo que va a quedar es un sistema propio. Es decir, ni siquiera los va a igualar. Él ni siquiera va a igualar los polinomios. Él lo va a reducir. Es decir, que si abajo es de segundo orden, la respuesta después de factorizar va a quedar abajo. Abajo queda igual, de segundo orden. ¿Sí? Abajo va a quedar igual. Pero arriba sí va a quedar un orden menos. O sea que aquí va a quedar S más 1, o sea, S a la 1 más algo, y por aquí van a quedar residuos. ¿Cuáles son los residuos? Pues lo que quede de acá. ¿Sí? ¿Cuántos polos sacamos? Sacamos 2. ¿Sí? Entonces me queda, ¿cuántas S sacamos? Sacamos 2 S. Es decir, una S más un término independiente. Esto más o menos debe ser el resultado de la división sintética. Cuando hagamos división sintética, el numerador lo va a rebajar o lo va a reducir en un grado. ¿Bien? Entonces aquí, por ejemplo, es grado 10 y el de arriba es grado 15, por decir cualquier cosa. Cuando hagamos división sintética, el de abajo seguirá siendo grado 10, pero el de arriba será grado 9. ¿Sí me comprenden? Pero entonces arriba queda al cuadrado, que puso 1. Porque va a quedar un grado menos. Aquí ese es el cuadrado, entonces aquí queda un grado menos. Arriba está la 3. ¿Señor? Es que arriba está la Pero es 3. porque quede propio. Por eso, aquí puede estar a la 10. Aquí puede estar a la 10 y después de división sintética me va a quedar a la 1. Le ¿Sí? rebaja el grado que Todos tiene los en el residuos, y todos los residuos me van a quedar acá. ¿Sí? Aparte. O sea, eso no se pierde, no es que la división sintética haga magia y los desaparezca, no, no. Simplemente lo hace, digamos, una factorización y lo saca del polinomio central o de la función central. Qué pena, don Juan. ¿Cómo nos dijo? No, profe, que lo único que estaba diciendo era que le rebajaba los grados que tenía en el denominador, ¿no? Como lo que usted decía, si era 3, entonces le quitan los 2 de abajo, entonces queda la 1. Correcto, tal cual. Bien, ¿cómo me la enseñaron a mí? Entonces tengo acá 3 coeficientes. Tengo 1, 3 y 1. Cuando es mónico, perdón, esto no es 1, esto es 2, esto es 2, esto es 2. ¿Sí? Cuando es mónico, es decir, el coeficiente del máximo grado del denominador es 1, ¿sí? Simplemente no se coloca. Colocamos los otros 2. ¿Cómo? Con su inverso. Entonces, si aquí es 3, lo vamos a ubicar acá, pero como menos 3. Y si aquí es 2, entonces simplemente lo ubicamos en la tablita como menos 2. Listo. Partimos, hacemos la división y simplemente colocamos acá todos los coeficientes del numerador. Entonces, ¿quiénes son? Tenemos el 1 del s al cubo, el 5 del s al cuadrado, el 9 de la s y el término independiente que es 7. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y qué debemos hacer? Empezar a hacer casi una división matemática. Acá. Este unito está solo, entonces baja. ¿Sí? Y ya sabemos que este es nuestro primer número con el que vamos a empezar. Y empezamos. 1 por menos 3, menos 3. Y lo ubicamos en esta columna. Luego, 1 por menos 2, y lo ubicamos en la siguiente. ¿Sí? Siempre va a ser así en vertical. Siempre va a ser en vertical, siempre va a ser en vertical. Ahora, hacemos los residuos. Entonces, 5 menos 3, 5 menos 3, 2. Listo. Y volvemos a ver lo mismo. 2 por menos 3, menos 6. Y 2 por menos 2, menos 4. ¿Sí? Y operamos.
Ah, bueno, lo otro. Aquí ya llegamos a la última columna. ¿Sí? Pueden haber 10, 20 columnas. Cuando ustedes lleguen con el primer valor a la última columna, ahí ya terminan. Ya no tienen que multiplicar más. ¿Sí? Es decir, que la última columna siempre estará vacía. Acá este término siempre estará vacío. Acá nunca, nunca, nunca habrá nada. Cuando lleguen al término de arriba, ya sabrán que habrán terminado. Y entonces, ¿qué ocurre? Simplemente hacemos la resta. Entonces, 9 menos 2 menos 7 y menos 6, 1. Y acá, 7 menos 4, pues simplemente 3. ¿Qué va a ocurrir? Aquí tenemos separado estos dos elementos. ¿Sí? Literalmente, ¿cómo se organiza? ¿Sí? Podemos organizarlo de derecha a izquierda, inclusive es más fácil. Donde los dos, de derecha a izquierda, sí. Donde los dos primeros van a ser el polinomio que quedan en la función. Es decir, 3 más 1 y el 1 acompaña a la S. ¿Sí? Entonces tenemos S más 3 sobre el mismo, obviamente el denominador no habrá cambiado. 3S más 2. Y uno dice, bueno, ¿y cómo sabe que solo son 2? Ya les había dicho, la división sintética siempre reducirá en un término, en un grado, en un orden, al numerador. ¿Sí? No importa cuántos sean, ahorita hacemos un ejemplito pues, más carnudito, más larguito, ¿sí? Y van a notar que siempre va a ser. Entonces, ¿quiénes son los residuos? Ah, tenemos estos dos residuos, ¿sí? ¿Quiénes son? El primero es termo independiente, es decir, más 2, y el segundo, o más bien el último, simplemente tiene un 1, entonces esto será una S. Si acá, por ejemplo, hubiera un 7, entonces esto sería más 7S al cuadrado. Si aquí seguido hubiese un 9, antes sería más 9S al cubo, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero pues solo llega hasta la S. ¿Sí? Y entonces ahí habremos hecho o terminado la división sintética. Solo S se le coloca más, el denominador al S más 3, profe. sí señor, solo al S más 3. Cuando usted hace la división sintética, ¿sí? Los primeros términos son de la función, ¿sí? De la función original. Y los otros son los residuos que extrajo de la división sintética. ¿Sí? Vamos a hacer uno, digamos, más ampliecito para que podamos como visualizar bien como el ejemplo. De todas formas, aquí, como no se rayó bien, o pues como se hizo así como al aire, entonces vamos a hacer otro. Yo con mi celular y con este espero que vayamos a estar bien, bien claritos. Si está de línea 4. Supongamos, por ejemplo, un polinomio grandecito dividido uno pequeño. Por ejemplo, 3, esto en el 4, hasta en el 5 acá. Por ejemplo, 3S a la 4 más 2S al cubo, menos S cuadrado, más 4S, más 2, cualquier cosa, ¿sí? Y veámoslo pues por uno bien pequeñito, para que veamos bien la relación al final. Digamos que lo dividimos por S más 2, ¿sí? F11. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la división sintética de estos dos términos. Lo primero que hay que notar es que el de arriba no es mónico. Sí, tiene un 3 en el máximo grado, pero eso no importa, porque el que nos interesa es el de abajo. El de abajo sí es el que debe tener un 1 para usar esta metodología. Si no, toca hacer algo adicional. Sí, toca empezar a dividir en cada una de las casillas del elemento. Bueno, no importa cómo sea. Vamos a hacerlo entonces. Como acá es mónico, entonces esto es un 1 y esto es un 2. El 1 nunca se coloca, entonces solo hay que colocar el grado 2. ¿Cómo se va a hacer entonces? ¿Sí? Hacemos la tablita. Bueno, me quedo grande porque yo los con término. Cogemos el 2 y lo ubicamos acá, pues con signo contrario. ¿Sí? Arriba, ¿quiénes van? Los coeficientes del sistema. 3, 2, menos 1, 4 y 2.
Y simplemente empezamos. Obviamente, el primer número pues siempre baja y empezamos. 3 por 2, perdón, 3 por menos 2, entonces va menos 6. Lo ubicamos en la siguiente casilla. ¿Sí? Y hacemos la operación algebraica. 2 menos 6, simplemente menos 4. Listo. Ahora, menos 4 por menos 2, ¿cuánto va a ser? Entonces, menos por menos más, 4 por 2, 8. ¿Sí? Y hacemos la operación algebraica. Menos 1 más 8, eso va a ser más 7. ¿Sí? Luego, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a tomar el 7 por menos 2, menos 14. Mandamos el menos 14 para el siguiente. Menos 14. ¿Sí? Y hacemos la operación algebraica. 4 menos 14, esto va a ser igual a menos 10. ¿Sí? Y el último es más, ya me quedo en colores. Menos 10 por menos 2, ¿sí? ¿Cuánto va a ser? 20. Y 20 más 2, 22. Ahí ya terminamos la división, la división sintética. ¿Qué es lo que toca hacer? Toca simplemente coger los términos. Vamos a ver cómo se toman. Y voy a volverlo a hacer de derecha a izquierda. ¿Sí? Acá. El S más 2 se conserva. S más 2 se conserva. Pero ¿qué hicimos? ¿Quién lo va a acompañar? La reducción, el primer término o los primeros términos según la reducción. Este es S a la 1. Entonces arriba, ¿quién debe estar? S a la 0. Es decir, término independiente. Lo que significa que solo este 22 acompañará a este elemento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre lo va a reducir en un grado. Si este es grado 1, el de arriba tiene que ser grado 0. ¿Sí? Si aquí fuera el cuadrado, entonces arriba quedaría grado 1. Si aquí fuera el cubo, arriba quedaría grado 2. Y así sucesivamente. ¿Y entonces quiénes quedan? Ah, pues muy sencillo. Quedan menos 10, queda 7, entonces obviamente este es 7S. El siguiente es menos 4, entonces es menos 4S al cuadrado. ¿Quién sigue? Sigue 3. Ah, ya con ese terminamos. 3S al cubo. Y vean, esta es la adición sintética de este, que es un poquito más grande en su numerador, pero se hace exactamente igual. ¿Sí vieron la simpleza? Profe, yo Sí, tengo una profe. pregunta. ¿Y hay qué? Ya podemos aplicar transformada de Laplace a cada uno de estos términos. ¿Sí? A cada uno. Recuerden que cuando está la S al cubo, ¿qué indica eso? A derivada tercera. Es decir, que esto es la función de transferencia de una ecuación diferencial. Abre. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer, por favor, intenten hacer este acá. Además, si quieren, les ayudo a organizar el elemento. Por ejemplo, hagamos, no es que yo sea exagerado, pero exageremos. Para que practiquen, para que practiquen. S a la 6 más 5S a la 5 más 9S a la 4 más 7S al cubo más 2S al cuadrado más 5 sobre S al cubo más S al cuadrado menos 3S más 2. ¿Sí?
Puede ser muy largo, ve, muy largo no. Aquí parece ser muy exagerado, pero se hace exactamente igual. Entonces simplemente ponemos nuestra línea de división. Sabemos que el primer término, esto es 1, esto es 1, esto es menos 3 y esto es 2. El primer término no se coloca, ¿sí? Y entonces empezamos. Menos 1 de este es menos 3, siempre pasa signo cambiado, entonces va a quedar 3, y este es 2 positivo, entonces aquí pasa menos 2, ¿sí? Obviamente, estos de acá siempre van a ser los coeficientes del numerador, es decir, 1, 5, 9, 7, 2 y 5, ¿sí? Y ahí ya pueden empezar, no demoran más de 5 minutos, sabiendo que el primer número baja como 5. Profe, y no pasa nada si no hay S sola, por decirlo así. No debería colocar cero, profe. Cero, se pone cerito. Si no, no puede faltar ninguno. Si por ejemplo aquí no estuviera este 9 a la 4, entonces este valor valdría 0. Al igual que el término independiente, lo deben completar con un 0. No debe faltar ningún término. Gracias, don Brian, por preguntar. Por eso probablemente no sería 205, profe. Ah, sí, dan pelota. Sí, Sí, señor. por eso. Ya, yo viendo el término independiente. Muchas gracias. Claro, 2S, falta 0 y falta, y luego ahí sí, término independiente. Muchas gracias. Pues haciendo el primero, pues ayudándoles, digamos ahí, 1 por menos 1, yo me lo sé, 1 por 1, 1. Por menos, menos 1. 1 por 3, yo me lo sé, 3. Y 1 por menos 2, yo me lo sé, siempre en diagonal. ¿Sí? Y hacen operación algebraica de la siguiente columna. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Si digamos el resultado de la suma de abajo, ya, ¿cómo digo yo? No se alcanza a multiplicar con todos los números de la izquierda, ya no se siguen colocando números en la diagonal, ¿cierto? Correcto. El ejercicio termina apenas ustedes ponen el primer valor acá. Ahí ya saben que termina. ¿Sí? Todo esto debe quedar, no importa cuántas hayan, debe quedar vacío. Esa era la pregunta, Sebas, qué pena. Sí, profe, o sea que cero queda con dos valores. Sí, sí, sería así, ¿cierto? Sí, 0 queda con 2 valores, correcto. Con 2, con 2, con 2. Espera, yo miro. Teniendo esta columna.
No, porque este ya lo completó. Este último lo puso. Y el siguiente. Sí, señor, toda la razón. Sebas, ¿cómo le dieron? Bueno, muchachos, yo tengo que salir ya para la universidad, tengo un laboratorio. Los resultados son estos. Abajo, 1, 4, 8, 9, 9, 11 y menos 13. Sí, así vio. Correcto. ¿Qué función arma eso? Ah, muy sencillo. Denominador es la misma. S al cubo más S al cuadrado menos 3S más 2. ¿Cuántos términos debo coger yo arriba? Ah, pues muy sencillo. Los que lleguen hasta ese cuadrado. Es decir, menos 13 más 11S más 11S más 9S al cuadrado más 9S al cuadrado. Ahí ya tengo mi polinomio. ¿Y el resto quién es? Ah, muy sencillo. 9. Esto es un más. Y luego 8S más 8S. Qué pena ahí que me tocó echar para abajo. Más 4S al cuadrado. Más 4S al cuadrado. Y el último es un unito. O sea, más S al cubo. Qué pena esta curva acá tan extrema. Pero sí, la idea es que me hayan entendido. Profe, una pregunta. Sí, señor. Porque es que hay otro método también para hacerlo, porque yo ese método no me lo sé. En el parcial podemos utilizar otro método si lo sabemos. Sí, señor, por supuesto. Ah, listo, profe, gracias. Sí, cualquier método. Porque Por me eso yo da les dije igual. al principio, hay varios métodos, sino que digamos que este es no sé, este fue el que me enseñaron a mí. Entonces, muchachos, les deseo una buena semana, nos vemos el sábado, nos vemos el viernes y les pido, los que no hayan sustentado, que les cogió la noche. Entonces, se me cuidan, estamos hablando. Listo, profe, Chao, profe. Muchas gracias, hasta luego. Feliz tarde, chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao, que estén bien. Bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. ¿Nos evitas?